refiere que Caín le dijo, cualquiera que me por ahí me va a matar, no se refiere al pecado, se le está refiriendo a una persona X. No exactamente algo X, una persona X. Mira qué pasa con el caso de Caín. Eso es lo que le llaman en psicología dictamen de conciencia. O sea, la conciencia le está remordiendo porque él sabe que él hizo algo mal. Entonces Dios lo que le hace entender, por causa de lo que tú hiciste, no vas a morir, sino que te voy a proteger con una señal para que el que te vea, no te mate. Porque, oye, ¿qué pasa? La gente no entiende que el pecado trae consecuencias. Claro. Y Dios le está hablando a Caín en un lenguaje de consecuencia futuro. ¿Por qué? Porque Dios está viendo lo que hoy en la actualidad se conoce como la ley del talión. Ojo por ojo. Sí, consecuencia de el pecado. Entonces, como tú mataste, tú tienes el temor de que alguien te mate. Ok. Entonces, pero la cosa es que hay una ministro, usted ha dicho unas verdades que no sé si ha estado escuchando bien, pero las palabras que salen de su boca lo ha dicho lo que mi hermano Oscar quería preguntarle. No sé si usted lo ha escuchado. Hay una parte que es cuando Caín mata a Abel, hay un diálogo después de la muerte de Abel entre el Dios eterno y Caín. Correcto. Correcto, ¿no? Sí. Ese diálogo se establece códigos en el diálogo. Caín establece unos códigos con Dios, pero Dios establece unos códigos con Caín. Correcto. Recuerde que antes del pecado, Dios le dijo a Adán multiplicar y llenar la tierra. Sí. Y después del pecado le dio, otra vez le dijo, multiplicar y llenar la tierra. Correcto. ¿Cierto? Sí. Okay. Varón, espérate que le voy a varón, al ministro. Tranquilo. No, que el ministro me dijo que... Se lo está poniendo huevita. No, el ministro me dijo a mí, Déjese tranquilo. Porque hay algo que es que a Dios decirle eso dos veces, antes y después del pecado, y la conversación de Dios y Caín, hubo algo ahí que se estableció en la tierra palpable, donde Dios declara de que hay gente en otro sitio, en la misma tierra, que no están donde habita papá Adán ni papá Eva, o mamá Eva, sino que hay gente, porque en la conversación Dios le dice, lo podemos buscar aquí. Tranquilo, que usted se la está poniendo huevo. No, el ministro sabe lo que quiere decir. Él me va a contestar ahora el ministro cuando yo termine. Él va a saber, entonces me dice... Porque yo hice una pregunta y se supone que la gente quiere saber, quiere oír la respuesta del varón que vino a contestarla. Pero la dijo ya. No, él dio una vainita ahí, pero no tan claro. Pero, más o menos. Él quiere que usted le dé algo claro. Parece que usted, según mi hermano, usted lo marió. Me marió un chico. Y él quiere que usted le dé un knockout. Porque usted le está dando señales. Sí, porque eso es el plan. No, deje de relampaguear. Deje de relampaguear. Que usted está relampagueando. Sí. Sí, no. Son buenos, muchachos, son buenos. Entonces, ministro, ¿ahí qué pasó ahí? Porque Dios le dijo, no te van a matar. Cuando usted dijo, si alguien me ve por ahí, porque no es Adán ni Eva que lo van a matar. No. Claro que tampoco eran supuestamente las hermanas. No eran eso, Dios no se refiere a eso. No. Habla de otros seres, de otros hombres. Aleluya. Bíblicamente, el ministro aterrizó. Bíblicamente, ahora se aterrizó. La Biblia no te dice con exactitud que aparte de Adán, Eva, las hermanas de Caín, en este caso Caín, existieran más personas. Eso es presumir demasiado el querer entender de que antes que Adán y Eva existieron más personas. Eso es antibíblico. Ahora, lo que sí la Biblia establece que por el periodo de tiempo que las personas eran capaces de vivir en ese entonces, la tierra tenía una especie de crecimiento masivo a nivel poblacional. Lo que incluso cuando tú ves que la Biblia establece que Caín conoce a su mujer, dice que es el primer colonizador, es el primer creador de una especie de ciudad. ¿Por qué? Porque no había... ¿Le llamaban? ¿Cómo le llamaban? En este caso, la ciudad de... No digo, por la oyente quiere. La ciudad
Caín era el primero conocedor de esa ciudad y Dios le puso un nombre a esa ciudad. Sí, realmente ahora mismo no tengo el nombre, pero tiene que ver con él, Sin embargo, esta parte de presumir la parte de que hubiese más personas, eso se caería de lo que ya la Biblia establece. Es importante también, aquellos radio oyentes que me están escuchando, que ustedes entiendan o que ustedes comprendan la parte de Dios. La visión de Dios siempre ha sido proteger y salvaguardar lo que Él creó. ¿Quién? Al hombre. Sin embargo, el hombre se ha ensañado en dejarse dominar conforme a lo que establece el capítulo 6. Dice Dios, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es uno. ¿Capítulo 6 de qué libro? El mismo 5 y 6 de Génesis. De Génesis, okay. Correcto, dice que no contenderá para siempre, porque el hombre ciertamente es uno igual a Dios, porque dice la palabra al inicio, ¿verdad? Del mismo Génesis, que yo lo creo a imagen y semejanza. Entonces cierto. Dice la palabra que Dios dijo lo siguiente, que los pensamientos del hombre estaba de continuo el mal. O sea, Dios le está diciendo al hombre, si tú te dejas dirigir por mí, si tú haces lo que yo te digo que hagas, te irá bien. Pero es aquí donde las personas optan por hacer lo contrario. Bueno. Entonces Dios no se hace responsable de lo que Él no ha dicho. Déjame introducir un poquito. Porque, mire, varón, ¿usted sabe por qué yo hice esa pregunta realmente? Manuel. Sí, porque varón Emilio, varón Manuel. Sí. Manuel de Jesús. La gente lo busca en las redes. Sí, y eso. Manuel de Jesús. Sí. Realmente yo hice esa pregunta porque la mayoría hay algunos cristianos que dicen que Dios solamente hace revelaciones en los cristianos, o sea, en los que están congregados en iglesia. Okay. El entendimiento, o sea, ese es mi criterio. Ajá. El entendimiento es para cada ser humano que tiene la potestad de coger una Biblia y leerla. Antes, la palabra era tan ceñida, o sea, era tan ¿cómo se dice? Era tan difícil porque había pocos letrados. O sea, había muchas personas que eran analfabetos, desconocían del saber. O sea, entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo ya los analfabetos han ido desapareciendo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Todo el que lee la Biblia y le pide con gana a Dios, Dios le da entendimiento. Y le voy a aclarar. Escucha. Uno de los mandatos que Dios dio al hombre antes del pecado fue que llenara la tierra. Correcto. Con la mujer. Multiplicaos y llenar la tierra. Eso fue antes de pecar. Uh-huh. Ahora bien, para entendimientos de nosotros y de los que nos escuchan y de los que nos siguen por las redes sociales, Caín y Abel son hijos después del pecado. Los hijos que representan después del pecado, después que Adán y Eva pecaron, uh-huh, son Caín y Abel. Ahora bien, cuando Dios da el mandato a los padres, a los primeros padres, multiplíquense y llenen la tierra, no había pecado. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia lo que hace es que identifica a Caín y Abel, porque la Biblia, lo veo yo así, vuelvo y explico, es mi criterio. La Biblia enseña de que todo el que peca, Dios tiene la posibilidad de perdonarlo. Todos los profetas pecaron y fueron perdonados. Correcto. Todos. Entonces, ¿qué sucede? El entendimiento de la palabra, cualquiera puede buscarlo. O sea, ese es el enfoque. Todos sabemos que Dios dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora, ¿cuántos hijos tuvieron Adán y Eva antes de pecar? ¿Sabemos? No. Porque Dios también dijo, ahora parirás tus hijos con dolor. O sea que antes de no había dolor. No, lo que pasa es no había dolor. O sea, aumentaré tu dolor en gran manera. O sea, cuando tú y tú mantendrás tu familia
con el sudor de tu frente. O sea, es Sí. específica. La palabra está ahí. No, Lo que pasa es que o sea, Dios no es como nosotros. no, Este, estamos creados a sí, semejanza de Él. sí, pero Dios no es como nosotros. No es como nosotros, pero estamos creados a Dios, semejanza de Dios no es como Tenemos que entender eso. No, ¿no? no, espérate. Porque si hacemos con una varita de si Dios desciende y ponte aquí, Él no lo va a hacer. Bueno, Mira por qué. dijo Jesucristo Mira que por qué, pero- si tu fe es como el grano de No, mostaza, no. llama la montaña y vendrá a ti. No, espérate. Normal. Es que O sea, eso es complicado. Porque el ministro... al que se le complica. ¿Verdad? Sí, no, es un poco complicado. No lo digo porque tú lo estás diciendo, sino es complicado. Porque es que es el sistema de Dios, si el ministro lo aplicara ahora, el sistema de Dios no tiene pensamientos, pero los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros. Nosotros pensamos como gente humana. Pero Escucha nosotros esto. tenemos espíritu. No, espérate. El espíritu que nosotros tenemos es algo que Dios nos lo dio para poder guiarnos en la tierra. Pero Dios no necesita eso. Porque Dios es espíritu, Él se mueve por donde quiera. Tú no te puedes ver en el cielo ahora mismo. ¿O sí? No. Entonces Dios no es como nosotros. Hay dos tiempos que se separan en la creación. El tiempo de que Dios le dijo multiplicar y llenar la tierra, que fue el tiempo desde antes del pecado. Y el otro tiempo se completa en multiplicar y llenar la tierra después del pecado. Varón, En esos dos tiempos, varón, en un orden. dice la palabra, porque no vamos a basar en la palabra, dice la palabra, que porque somos descendientes de los padres originales y ellos pecaron, el pecado entró en todos sus hijos, sin excepción de ninguno. Sí, pero eso es... Tanto los que están antes o después, porque somos descendientes de ellos. Ok, vamos a Es esto. descendencia. Ministro, ¿qué usted opina de esto? Sobre esos dos tiempos, antes del pecado y después del pecado. ¿Qué pasó ahí? Estamos hablando de un tema muy interesante, que es la parte, le llaman edémica, por la parte de la ignorancia, edémica, dispensación edémica. Pues es en el lapso en el que están en la inocencia, en el que no conocen el pecado, en el que dependen absolutamente de Dios y tienen una sapiencia sin malicia. Sin embargo, en ese momento y en esa circunstancia, Dios le permite a ellos a saber que se tienen que multiplicar. ¿Por qué Dios le habla de esto? Vamos a ir al principio, vamos a ver a Dios mirando la creación. Dios está mirando que el chivo tiene una chiva, que la vaca tiene un toro, que la gallina tiene un gallo. Y dice que Dios comenzó a desfilar delante del hombre todas las especies para ver si encontraba entre ellos uno que fuese homogéneo, uno que fuese compatible, por decir algo, ¿verdad? Sabemos por la ciencia que el ADN de los animales no es compatible con el ADN humano. Entonces, que eso descarta también muchas posibilidades que la gente ya tiene como un tabú. Sin embargo, aterrizando de nuevo, que en ese lapso de tiempo vemos donde Dios entra y dice, espérate, le voy a crear una compañera idónea. Voy a crear a alguien que sea como él, que se parezca a él. Le llamamos semejanza compatible. La persona de Eva viene a ser complementario o complemento de Adán. Es como decimos hoy en el algo popular, la parte de la otra mitad. La otra mitad de Adán se convierte en Eva. Por eso es que en ese momento Dios, entendiendo la responsabilidad de la naturaleza de reproducirse, le dice eso a ellos. Ustedes tienen que corresponder a la naturaleza, que el chi, reproducirse, ¿verdad? Crecer como individuo, duplicarse en este caso, crear otros individuos igual que ustedes. Pero después que ya en el capítulo 3 vemos ahí en escena una intervención, ¿verdad?, de un personaje y después que eso sucede, vemos a Dios, ¿verdad?, llamando en el capítulo 3:7, llamando a Adán con respecto a lo que pasó. Señores, no podemos hacernos de la vista gorda, ni tapar el sol con un dedo. Dios le había dado órdenes a Adán de que, según 2:15 de Génesis, guardara y limpiara el huerto. Entonces, la pregunta que yo hago a la audiencia, ¿de qué lo iba a guardar? Pero porque yo sé que la gente que está escuchando dirá, bueno, no es que se lo va a guardar.
va a una puerta, la va a cerrar, entonces va a comenzar a Estamos barrer. hablando de un huerto. ¿Qué es un huerto? Sí. Es un lugar, ¿verdad?, lleno, dotado de diferentes faunas y flora, con ríos y ese tipo de cosas, un ambiente Lo que saludable, pasa, un lugar paradisíaco. hay algo, ministro, que el lenguaje de Dios, siempre lo trato de que puedan entender, el lenguaje de Dios no es el mismo lenguaje del hombre. En efecto, Dios se lo declaró a Dios, Jeremías. exacto, Dios habla con unos códigos, y esos códigos solamente el hombre de Dios es que puede descifrarlos. Correcto. Entonces, cuando le dice guardad y limpiar el huerto, le está Sí. hablando a unos códigos espirituales. Claro. O sea, tú lo ves desde el punto de vista natural, pero Dios le está hablando de algo que Dios Sí, ya está sí. viendo, de cosas que Dios sabe y que está ocurriendo. Lo que Dios le está diciendo a Adán, te están rondeando, te Sí. están merodeando. Hay ¿Quién, alguien quién, que quiere quién, contaminar. quién? Satanás. Ok, voy ahí. Manténgala, que voy a una pregunta. Manténgala ahí, ya entramos. Una pregunta, ministro Manuel, para que usted me desglose esa parte, ya que usted entró, guardar porque te están rodeando. Claro. En el cielo, habla el libro de Ezequiel, ¿no? Ajá. Dice que declara cosas maravillosas de Lucifer, ¿no? Sí. Sí. El mismo Dios en el libro de Ezequiel declara cosas hermosas. Querubín protector, que te paseaba en el huerto, hasta que no salió maldad en ti, fuiste a robar la tierra. Oye, lo puso allá. Bien, Sí. ok. Pero si allá en el cielo era todo hermoso, donde le cae el libro de Ezequiel, hermoso, bello, no había maldad, no podía entrar un pecado ahí. O no pecado, porque no se llama pecado allá. No podía entrar ningún tipo de envidia, ni ningún ángel con otro ángel. De que tú tienes 4 alas y yo tengo 2, ¿por qué? Bueno, eso no puede existir allá. ¿Cómo pudo suceder de que Lucifer, siendo la cuarta parte, Lucero, siendo la cuarta parte más importante del cielo, que comandaba a los ángeles de adoración, alabanza, El cuarto personaje más importante en el cielo. Sí, querubín protector luminoso, arcángel. Claro. ¿Cómo ese ser se le encuentra maldad en un paraíso celestial? Donde le dijo Dios a Moisés, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú pisas santo es. Y no es santo porque Dios dice que es santo la tierra, es santo porque Dios está ahí. Porque Dios está ahí. Entonces, si allá en el cielo dice que la nube de Dios se paseaba completamente en el paraíso y todo lo que en donde Dios habitaba, todo era santo, no había corrupción por ninguna parte, ¿cómo Lucero se pudo hallar esa corrupción, esa envidia y tratar de quitar el trono, quitarle el trono a Dios y ponerse él? ¿Cómo se encontró? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bien, mire respuesta. Según la Biblia, en el libro de Isaías, su capítulo 14, y el libro de Ezequiel 28, explican las características de este personaje. Dice, perfecto eras tú. Dice, porque para tu creación se tomaron todos los instrumentos de música. Está hablando de Satanás. Aunque hace analogía con el rey de Tiro, menciona a Satanás en esa parte, diciendo, para el día de tu creación, se tomaron todos los instrumentos, de toda piedra preciosa fueron tu vestidura, cornerina, topacio. Bueno, el asunto es que Satanás fue hecho con un esplendor. Yo quiero hacer un paréntesis, escuche bien. Dios, ¿verdad? El Dios como trino o como trinidad, como la gente lo quiera colocar. Bueno, Dios en sí. Dios crea arcángeles, Dios crea serafines, Dios crea querubines y Dios crea ángeles o ángelos, que son lo mejor conocido como mensajeros. En la posición que se encuentra Satanás es de ángelo, eso es en inglés. ¿En inglés? Sí. Ok, yo pensaba que en hebreo. Entonces, lengua hebrea antigua. ¿Qué pasa con Satanás? Satanás no es una estratega de guerra. Satanás, voy a referirme a Lucero para que la gente vaya entendiendo la parte. Lucero no fue creado para... Me voy a cuadrar de frente. Para que me dé de frente. Lucero. No, que el varón. No, que es el tema que le gusta al varón. No, ese es mi agua. Lucero. Esa es mi agua. Lucero no fue creado para ser un estratega militar. Lucero no fue creado para llevar mensajes. Lucero no fue creado para guardar gloria. Lucero fue creado para adorar. Escucha bien.
adorar. La asignación de lucero es dar adoración a Dios. ¿Qué pasa? Dice que aparentemente, no sé si ustedes se han dado cuenta, que las personas cuando ascienden a la fama en la actualidad eran humildes al principio, eran personas, qué sé yo, flexibles, maleables, manejables. Sin embargo, después que se encumbraron, que comenzaron a llegarle las ofertas, la fama, comenzaron a llegarle las contrataciones, que especifica, subraya Ezequiel, por tus contrataciones, la persona comienza a endiosarse. Es un término bien claro, ¿verdad? A endiosarse, a sentirse, entra en ello el ego, el orgullo, la arrogancia, lo que entró en Caín y entró en Satanás también. Sí. Entonces, tú comienzas a darte cuenta de que Satanás, dice la Biblia textualmente, perfecto eras tú, hasta que se halló en ti maldad. Y cuando tú ves esa parte, dice que se halló en ti maldad en el reino de los cielos, en donde todo es santo, donde es santo y puro. Dice, a causa de tus contrataciones, a causa de tu demanda. ¿Cuál contratación? Estamos hablando de demanda. Sí, lucero, a nivel de, porque yo sé a qué se refiere con contrataciones, exacto, Isaías. Es el yo de la gente, cuando la gente lo aclama. Lo que nosotros llamamos adulación. Exacto, pero que a lucero no había contratación en el cielo para él. ¿Usted por qué? Porque estaba haciendo adorar a Dios. Porque Dios era que comandaba la comarca. Correcto. El punto es que si Dios, vamos a ponerlo en términos físicos. Claro, para que la gente lo pueda entender. Usted es padre de familia. Sí. Tiene 2 hijos, ¿no da? Pero hay uno que usted lo tiene como un valor más alto que el otro. A los dos te lo quiere. Que no es correcto. No es correcto. Pero hay uno que tiene, porque le dice, mira, tú vas a quedarte cuidando, por ejemplo, vamos a poner esto, los becerros. Y tú te vas a quedar cuidando los carneros para allá, ¿no da? O sea, así, los carneros son más, porque tú entiendes que a ese hijo suyo, hacer más, a él te le pone esas condiciones porque usted piensa que él lo va a cuidar mejor que el otro. Ok, pero los 2 hijos te lo quieren. Pero hay un hijo especial que usted lo tiene como muy especial, que es el que usted le puso más corneros para que lo cuide. Okay. Sí. En el caso que usted entonces, como padre de familia ahí, dirá, bueno, todos tienen que obedecerme y nadie puede hacerlo mal hecho. Si uno de los hijos míos mató un cornero y no me dice, va a caer en pecado. Claro. Ok, pero usted lleva la rienda, usted tiene el control, claro, de todo. Es en el caso ya de un padre de familia. En el caso de Dios, tiene el control del cielo. Claro. El control del universo, de la tierra. Y no había nada, dice la Biblia, que no hay nada que se le escape. Correcto. De los ojos de él, porque todo queda a la vista de él. Si Dios controla y sigue controlando el cielo, en aquellos tiempos lo controló en total, y ese ser, lucero, estaba ahí. ¿Por qué Dios entonces, que no me contestó directamente esa pregunta? Sí, voy para allá. ¿Por qué Dios les permitió a él que le entre esa envidia? Nosotros le llamamos esa demagoga. aunque varón, esa envidia, ¿por qué Dios le permitió? Si Dios dice en su palabra que a él nada se le escapa, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, sí, ni los confines del mundo. ¿Por qué le permitió Dios, vuelvo y repito, que a Lucifer le entrara eso? Y la segunda pregunta, después que él le entró eso, ¿por qué se halló, claro, una batalla allá, pero por qué lo destronó la tierra? Y después vino a crear los hombres. Hello. Respuesta. Bien. Bueno, usted como que está cargando. No, está bien, está bien. Yo voy a responderle en palabras simples y llanas. Estamos hablando de su justicia. Tranquilo. El por qué es su justicia. Sí. Dios no es un dictador. Dios es Dios. Dios es soberano. A Dios no se le escapó el hecho de que hubiese una conspiración en contra de él para darle un golpe de estado. El problema es que yo quiero que tú sepas, el problema es que Satanás no puede ni podrá jamás detronar a Dios, porque Dios no puede ser sustituido. Sí. Dios es soberano. Y una de sus justicias se presenta el permitir que la persona de Satanás
pudiese darse cuenta de que él no estaba modo androide, no estaba controlado. Dios necesita voluntad. En el libro de Juan capítulo 4, dice que Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu y lo que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu. Hay un pleonasmo ahí, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando una adoración genuina. El sometimiento de Satanás, lo que Dios te da, no te lo quita porque Él no lo necesita. Dios le dio el poder y el libre albedrío a Satanás para Él manejarse. Oye, ¿tú sabes lo incómodo que tú seas un hijo y que tú tengas cámaras en todas partes? Que tú te cuestiones cada paso que tú vas a dar. Tú no, ¿para dónde va? ¿Qué tú estás haciendo? Déjame ver. ¿Tú me entiendes? O sea, esa persecución no viene de parte de Dios, porque Dios es santo, pero Dios también es justo. Yo necesitaba dejarle a su creación. Fíjate bien, voy a puntualizar eso. Dice que Satanás pudo engañar a la tercera parte de los ángeles. A todo el mundo. Y los ángeles estaban antes que Satanás. No sé si tú me estás entendiendo. Sí. Entonces se supone que había una voluntad en cada uno de ellos y ellos prefirieron mejor ser aliados de Satanás a seguir siendo ángeles de Dios. Entonces es una voluntad. O sea, el ser humano tiene dentro de sí, como le decimos al principio, dijimos al principio, algo que se llama decisión. Tú decides hacer el bien o decides hacer el mal, que fue el pronóstico que Dios le dijo a Caín. El caso, yo no utilizo mucho la parte del libre albedrío, porque eso se ve como, la gente lo visualiza como libertinaje. El libre albedrío es una voluntad en el que te posiciona para tú saber cómo y cuándo hacer lo correcto y hacerlo. Que hay varios tipos de voluntad. Exacto, y hacerlo. En el cielo una voluntad es otro nivel. En el cielo, aquí en la tierra, lo que le llaman voluntad, la gente dice, bueno, yo decido hacer este punto, esa es mi voluntad, punto. Exacto, eso de hacer lo correcto. Sí. Entonces, en el cielo se hace la voluntad del Padre, pero no se hace de forma como dictador, sino se hace por amor. Trujillista. No, Dios no es como los hombres. O sea, el sistema monárquico de tirano y todo eso, solo ha creado el hombre. Sí, monárquico, lo ha creado el hombre. Dios es un Dios justo. No, son términos que se usan a nivel bíblico. Entonces, son buenos. Entonces es bueno que la gente entienda. Dios en su justicia permite la condición de Satanás para que él tenga consecuencia de su mal hacer, de su mal actual. Porque si Dios lo interrumpe, peor aún, si Dios cuando él entra a su corazón esa maldad, lo elimina, ¿qué dicen los ángeles? Dígame. ¿Qué es lo que ¿Tú estás entendiendo? No, porque eso pasó con el hombre. ¿Entiendes? No le dijo al hombre, si tú pecas, mueres. Y mucha gente, él pudo haber matado a Adán de una vez. Pecaste, te fuiste. Y no, ¿qué hizo? Él dejó y a todo le olvidado, mira, tiempo. ¿tú lo entiendes? O sea, eso se llama justicia divina. Ahí lo que dice el hermano José, ahí había una voluntad. Claro. Dios no lo eliminó a Adán y puso otro Adán. Adán y Dios no lo eliminó porque había una voluntad requerida en el cielo, que había un proceso que la tierra tiene que pasar. Porque Dios dice que es omnisapiente. Él lo sabe todo. Claro. Esto es como una ruleta, diferentes colores. La gente no entiende esa parte. Sí. La ruleta la hace Dios y los colores los dispone Dios. Usted solamente está puesto para navegar en esa ruleta. Cuando caiga, cayó. No, pero yo tengo otra pregunta. Ahora mismo, dígala dos, porque yo quiero explicarle algo, señores. Nosotros vamos a pagar vinimos a esta tierra con un propósito predeterminado por Dios. No estamos aquí por casualidad, Señor. Usted es único en la tierra, su iris, su dentadura, su huella digital. Usted es un ser único en la tierra. ¿Entiende? Entonces, usted tiene que entender esa parte de que usted no está aquí por casualidad. Usted vino para acá, usted nació en esta tierra, en este lugar, geográficamente hablando, con un propósito. Nadie le dijo a los 17, 18 años a Danilo Medina que sería presidente de este país. Nadie se lo había dicho, pero nació con ese propósito y había un genoma jerálico en su vida.
Había una voluntad querida. ¿Entiendes? Entonces hay que entender. No por el hombre, sino por Dios. Por Dios, porque Dios es el que Sí. quita y pone reyes. Amén. Dele, príncipe. Bueno, ya tú sabes. No, que el varón te encendido, eso es así. Varón, usted sabe que también en la palabra dice que cuando Dios sacó a Adán del huerto, o sea, Dios le dijo a los ángeles, vamos a sacar al hombre de ahí, no vaya a ser que coma de la fruta del árbol de la vida y se haga eterno. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el pleonasmo ahí? Si cuando Dios explica que si el hombre peca muere, no vaya a ser que coma de ese árbol. O sea, él comió del árbol de la sabiduría. Sí. Entonces, pero habiendo árboles, Claro. ¿con qué propósito estaba el árbol de la vida ahí en el huerto también? Bien. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal estaban ahí en el huerto. Bien. Pero Dios le fue puntual para probar lo que le llamamos voluntad de obediencia. Y le dice al hombre De eso es otro tipo de voluntad. ¿Sí me entiende? De tal árbol en específico no, Sí. no puedes comer. Y Dios le dio la sentencia, no se la puso de que no, que Ujú. no, morirás. O sea, irremisiblemente morirá. La palabra morir de parte de siento a Dios cuando vaya de ese santo. Mi Aleluya. alma alaba La tu cabina nombre, está llena del Señor. Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Dios le está diciendo al hombre, morir no es que te vas a eliminar de la tierra. No es que tú vas a dejar de existir. Morir es que te vas a desconectar de la vida, que soy yo. Te vas a desconectar. gustó. Sí, porque el hombre entró con los códigos. ¿Entiendes? Hay que entender esa Me parte. gustó Sí. ahí, Hay unos códigos. No, ahí, no. amigo. Que Dios es la Que gloria. lo estoy poniendo a vibrar. Lo estoy poniendo a sentir. que lo Entonces que Dios le dice al hombre, ciertamente morirás, te vas a desprender, te vas a desconectar de mí. Y eso es peor. David dice que su presencia es mejor que la vida. El rey David. Entonces, cuando tú entiendes eso, que la vida, Jesús dijo, Juan 14:6, y yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida. La vida. Entonces, cuando tú ves esa parte, que eso dice en una ocasión, cuando en el caso de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿a qué vida se refiere? Le está hablando de él, está hablando Pero de él quién. Jesús, Pero adentro Está- del ser humano. del Espíritu Santo que está dentro de él. Cuando tú Vamos. estás en Es que usted se la pecado, pone cuando tú huevita. eres No, conecta, es que usted se la pone huevita. Que se Ministro, ríe. dame un segundo. Deja No que es- el Manuel se Dame un desarrolle. segundito. No es que lo están poniendo a vibrar. Pues, Lo que no, pasa, no, no. lo que pasa es, escucha esto. Diga. Lo que pasa es que dentro de su espíritu hay unos códigos. No todo el tiempo él tira código. Yo no sé si hay gente que me están entendiendo lo que estoy hablando. claro que sí. No todo el tiempo él tira código. Dentro de su espíritu él tiene código. Todo ser humano tiene código. Pero hay hermanos que no quieren saber de código, no tiran código. Lo que tiran son pendejadas. Sí. Ahora, Varón, así no. espera, es la realidad. Así no. Es la realidad. Pero Es la ayúdame. verdad. Es la verdad. Usted Ahora, se lo pone como no, a espera, Varón, entonces espérate, nosotros candela. No, espérate, que el ministro Manuel sabe lo que estoy diciendo. Entonces, cuando él establece que él habla sobre esos códigos establecidos, él está tirando es una palabra que viene del reino, que no es él que la está dando, sino que Dios se la da. Amén. ¿Por qué? Porque él Eso tiene un es así. espíritu que viene del cielo. Entonces, cuando él habla de que cuando Adán pecó, murió, no fue que murió, sino que a una separación entre la conexión divina, Espiritual. ok, el espíritu, Muere es lo que espiritualmente. el espíritu, la gente no entiende qué es eso, es el espíritu. La gente dice, ¿por qué eres espíritu? Pero todo el mundo tiene espíritu, porque si no, no andar en la tierra. Pero la gente no entiende eso. No, Ministro, no entiende eso. sí, eso está excelente. Yo creo que, porque Bueno, Hemos le voy caminado. a decir algo. Vamos a colgar otra pregunta en las redes sociales y vamos a invitar al varón Manuel. sí, él va a venir, él de nuevo. él se va a despedir ahora, el ministro, pero le vamos a hacer nuevamente La por invitación vía aquí mismo. del presidente de la emisora, aquí el Maduro, Claro. para que venga nuevamente y nos dé más palabras, No, y que más le códigos. voy a colgar otra pregunta, pero él tiene que contestarme esa pregunta. Que no me deje hablar ni estar diciendo cositas. Que venga directamente, porque el varón tiene conocimiento.
Ok, sí, De la gloria. tiene conocimiento. Aunque me empañó con algunas cosas, que después fuera del aire se lo voy a Un decir. mareíto, Pero, la cosa. no me mareó, no, sino que me empañó. Como que no vi claridad. Ahora, mi gente, yo creo que hasta aquí llegó, sí, hasta aquí llegó el programa. En Curajo del Show. No, Ministro. espérese, varón, porque nosotros no nos cogemos con el varón, porque el varón nos está dando mucha cotorrita, cosas bonitas, nos está enseñando el camino de Dios, pero hay una mayimba que lo domina él. Sí, tiene razón. Claro que sí. Que de ministro, seguro ella que la alinea. que ahora, porque al principio él no se presentó en esas condiciones. El ministro que presente su condición física, como Sí. le No, su estado civil. Su estado civil, sí. Sí, no ando en compañía de mi esposa, tenemos 3 hijos, tenemos ya 15 años de matrimonio. Ya. No ha sido, ¿verdad?, fácil. Ustedes saben lo que es, ¿verdad?, el matrimonio, 2 personas de caracteres diferentes, 2 mundos diferentes, por Cierto. consiguiente, fusionarlo es un poquito medio complejo, pero Dios nos ayuda. Quiero decir y aterrizar con esto con respecto a la relación. Si Cristo no es el centro de una relación, I'm sorry, no hay forma. Ya. No hay forma. Bueno, Y presente usted mismo a su señora, que su señora venga y Claro. y diga Ella algo. es un poquito medio introvertida, medio Ok. tímida. Entonces, preséntalo usted Su mismo. nombre es Adalisa Ramírez, Bien. de Los Santos, ¿verdad? Que soy yo. Sí. Y eso suena como medio adulador. O sea, que es suyo, eso es suyo. No, Dice que- la que- palabra. Como decimos ahí, eso es suyo, compadre. como decía el viejo mío, se la sacó con chufle. Ya. Sí, mi flamante esposa, una mujer, ¿verdad?, muy dedicada, una tremenda. ¿Cuántos años ya de casado? Tenemos 15 años. 15 años, 3 como niños. pasa. Tenemos una niña que recientemente va a cumplir sus 15 años. Su nombre es Adamel. Tenemos el varón del medio que tiene 13 años, va a cumplir 14. Y la última, como decimos acá, ¿verdad?, la última lagrimita, porque ya no pare por asuntos, ¿verdad?, de complicaciones de Sí. salud. Ella va a tener, que es Nicole Esperanza, va a tener 8 años. Entonces, ha sido lindo. Dios nos ha multiplicado y gracias a Dios estamos hasta la fecha, estamos perseverando en el Señor como familia. Mi familia hay un logo, hay un lema, que nosotros somos un puño. Representamos Ok. los 5 dedos de la mano y que cuando nos unimos somos tan fuertes como un puño. Eso es algo muy bonito. Sí. Y uno lo puede, ¿verdad?, implementar cuando tú le haces. Déjame, antes de irme, yo creo que ya para despedir, No, pero eso no haga su candadita al varón. ¿eh? Porque el varón tiene que volver, porque yo no toqué el tema, yo creo que en el tiempo que él no estuvo estuvo fuera de la iglesia, o sea, en su niñez, casi adolescencia, yo no sé si el varón era inquieto, o si iba a la casa, y daba palo y Eso lo voy a contestar en el próximo programa, porque él va a venir otra vez. Yo No hay quiero que el Claro varón, que sí. yo quiero que el varón se despida con un consejo a la juventud. Claro, estos del muchachos municipio de están Boca dando Chica. machetazos y vainas, que- Despídase un lío. a los oyentes y a la gente de las redes con un consejo espiritual para Bien. esos jóvenes. Bien, para todos los jóvenes y todos los radioyentes de esta emisora, yo quiero citarle el libro de Tito, capítulo 2, versículo 6. Dice Tito que en el versículo 6, exhortar a los jóvenes que sean prudentes. La palabra prudencia de parte de Dios es hacer lo correcto, es tener conducta moral, es ser una persona con la capacidad de confrontar el flagelo de la corrupción y decirle no. Como hay una expresión por ahí, la tal asinanona, o sea, tú decirle no a la corrupción. Estamos hablando de voluntad, que lo tocamos mucho en el tema que estuvimos comentando, y quiero decir a la juventud, déjame decirte algo, es imposible tú poder controlar, dominar la corrupción y no ser víctima, ¿verdad?, de la drogadicción, de la prostitución, de delinquir, de hacer cuantas cosas, porque la persona está muy rota. Yo estuve hablando con una persona y le hablaba de que la persona tiene muchas, que quiero tocar ese tema cuando Dios le permita que volvamos. Claro, Hay muchas rupturas emocionales. Yo estudié psicología también. Okay. Hay muchas rupturas dentro del ser humano y las personas están culpando mucho a sus padres, otros a sus tutores y otros a la, podemos decir, la desgracia o el problema, no el gobierno, de no haber nacido, de ser huérfanos de padre y madre. Okay. Entonces están haciendo responsable el sistema de sus malos hábitos.
de sus malas costumbres, de sus malas condiciones y actitud. Entonces, mi consejo para la juventud es que yo me crié en Villa Consuelo, como le decía al principio, acá a los muchachos. Me crié en Villa Consuelo, donde había mucha delincuencia, había mucha droga, había mucho alcohol. Mis padres eran bebedores y yo no consumía alcohol. Yo no me involucré en drogas. O sea, tuve una fuerza de voluntad. Le doy gracias a Dios por esto, de no ser parte del montón, no ser víctima del azote que en ese entonces era Villa Consuelo a nivel de delincuencia, a nivel de droga, a nivel de machetero y todo lo demás. Sí. Que busquen de Dios, que se acerquen a Dios. La palabra nos expresa y establecen que apartado de Dios nada podemos hacer. Que vayan a una iglesia. Él es el único camino, la única forma de tú transformar tu vida es buscando a Dios. Yo quiero censurar la parte de iglesia. La palabra iglesia es eclesia en griego, significa conjunto de personas reunidas en un lugar. ¿Qué quiero decirte? Acercarte a la iglesia, ir a un templo, no te va a salvar. Pero la palabra dice que el que es de Dios, su palabra oye. Exacto. Entonces dice Jesús que el que es mío, mi palabra oye y la guarda. Mi consejo es que te acerques, es que busques de Dios. Cierto. Es que si tú entiendes que la forma de tú salirte del hoyo, del vacío, del fango en el que te encuentras, es acercándote a un templo, a una iglesia, ve a ese lugar. Porque hay respuesta para ti. Dios tiene un plan con la humanidad y es salvación. Dios tiene un antídoto para el pecado y se llama la sangre de Cristo. Dios quiere restaurar la humanidad. Ahorita me hizo una pregunta el caballero acá y me hablaba de la revelación. Según el libro de Joel, Dios ha derramado de su espíritu sobre toda carne. La gente tiene conciencia de Dios. La gente sabe que Dios es real. La gente ha tenido revelaciones de parte de Dios. Ha tenido sueños de parte de Dios, pero ha hecho caso omiso. Exacto. Y quieren culpar muchas veces a Dios. A veces, aunque el gobierno y el sistema que nos controla o nos maneja o nos utiliza en su defecto, tenga mucho que ver. Nosotros como ciudadanos, como jóvenes, como personas, ¿verdad?, con capacidad de raciocinio, tenemos que saber diferenciar entre el bien y el mal. Es así. Bueno, hemos llegado a la parte final gracias al ministro Manuel de Jesús de los Santos por aceptar esta invitación acá al programa En Cura Radio Show, la 90.3 FM. No, que el varón está bien. Sí, vamos a decirle, antes de pedirnos, falta de segundito, la gente de las redes, En Cura Radio Show en YouTube, para ver este video, Manuel, puede ir En Cura Radio Show en YouTube y también puede buscarlo en Emilio Quesada Oficial. Sí. Ahí va a estar su video para que tú sabes que se lo muestre el ministro, el pastor. Perfecto. Así que mi gente, nos vemos en la próxima. Ya Manuel se comprometió a venir nuevamente acá. Claro que sí. Sí. Muchas gracias, Manuel, por visitarnos. A ustedes. Y que vuelva. Y que vuelva. Sí. Me quedaron un par de cositas por aclarar. Venga con refuerzo si te quiere. Sí. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí En Cura Radio Show. Cobertura, sintonía, la emisora que nos une, Vida Real, 90.3. Síguela.